Buen día, mi nombre es Fernando Gómez del Instituto Tecnológico de Tapachula. Hoy les hablaré sobre actuadores de la unidad 2 de sistemas programables. Como objetivo, que será conocer en qué consisten los actuadores, analizar los tipos de actuadores, determinar el uso correcto de los actuadores según la energía que utilizan mediante su funcionamiento, características y modo de comunicación. Este será nuestro índice de todo lo que vamos a ver. La introducción, que será: en este trabajo se hablará de los tipos de actuadores que hoy en día existen y de la importancia de cada uno. Con este trabajo se pretende tener más claro las características de un actuador y las partes que lo componen dependiendo de qué actuador sea y el tipo. Los actuadores. ¿Qué son los actuadores? Los actuadores tienen como misión generar el movimiento de los elementos del robot según las órdenes dadas por la unidad de control. Son dispositivos capaces de generar una fuerza o efecto sobre un proceso automatizado. Se derivan en tres grupos, el cual ahorita veremos. El eléctrico, que sería este tipo de actuador presenta gran sencillez y precisión, por lo tanto son más utilizados en los robots industriales actualmente. Sus tipos son motores de corriente continua, DC, motores de corriente alterna, AC, y motores paso a paso. Su funcionamiento. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir electricidad y las señales, es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entre la fuente de poder y el actuador. Sus características: posee un codificador de posición que facilita su control, construcción de rotores síncronos sin escobillas, uso de convertidores estáticos, empleo de la microelectrónica. Su modo de comunicación. Los actuadores electrónicos se comunican mediante el funcionamiento de los mismos, ya que si una parte llega a fallar, no se puede realizar la acción que se requiere para llevar a cabo su movimiento. Los mecánicos. Cuando más tenemos dos tipos, en los cuales serían los hidráulicos y neumáticos. Que los mecánicos son dispositivos que transforman el movimiento rotativo a la entrada en un movimiento lineal en la salida. Utilizan energía mecánica para su funcionamiento. Estas los podremos ver como por ejemplo en las grúas o carros de volteo que utilizan grandes cargas. Su funcionamiento. Son los que han de utilizar un fluido a presión, generalmente un tipo de aceite, para que el robot pueda movilizar sus mecanismos. Se comprime el aire abastecido por un compresor, el cual viaja a través de mangueras. Sus características: utilizan energía mecánica, utilizan tres movimientos, el cuales serían elevación, traslación, posicionamiento lineal. Su modo de comunicación es: cuando aplicamos una fuerza sobre una superficie determinada, decimos que ejercemos presión. Cuando más grande sea la superficie sobre la cual aplicamos fuerza, más pequeña es la presión que ejercemos encima. Y cuanto más pequeña sea la superficie, mayor será la presión. Los hidráulicos. Los hidráulicos, estos son los que utilizan fluido a presión, generalmente un tipo de aceite mineral, para que el sistema donde se utilice pueda movilizar sus mecanismos. Sus diversos tipos son cilindro hidráulico, motor hidráulico de oscilación. Su funcionamiento. La misión de los actuadores es generar o transmitir movimiento a piezas o elementos previas
órdenes dadas por la unidad de control y mando. Sus características: manejan presiones grandes, mayor precisión que los actuadores neumáticos, estabilidad frente a cargas estáticas, su instalación requiere mayor mantenimiento, transforman la energía mecánica rotatoria en energía hidráulica. Su modo de comunicación: los actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es potencia. Ahora veremos cómo se calculan la fuerza de estos cilindros o actuadores. F teor, que es igual al A por P. F teor, que sería a F teor, que sería la fuerza teórica del émbolo en newtons. A sería el área en metros cuadrados. P, que sería la presión relativa en pascales, newton sobre metros cuadrados. Para determinar la fuerza real hay que tener en cuenta los rozamientos. En condiciones normales de servicio, presiones entre 4 y 8 bar, las fuerzas de rozamiento representan de un 20% de la fuerza calculada. Si el cilindro es de simple efecto, a la fuerza teórica calculada hay que reducirle, además del resorte, la fuerza del muelle, que depende de la elogancia del mismo y se calcula por la expresión que sería utilizando esta fórmula: F, que es igual a Q a K por X, que sería F es igual a la fuerza del muelle en newton, K es igual a la constante del muelle en newton sobre milímetros, X, que es la elongación en milímetros. Como conclusión, los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos, de energía eléctrica y de gas. Los actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es potencia, pero es muy costosa. Los actuadores eléctricos también son muy utilizados en los aparatos mecánicos y electrónicos. Los actuadores hidráulicos, los más usados en las industrias, son componentes que transforman la energía hidráulica que reciben en mecánica. Estas serían nuestras referencias y gracias por haber escuchado. Espero tengan un buen día.